Bien, ya estamos grabando. Entonces, el tema de hoy, vamos a compartir pantalla, y la clase de hoy va a ser de sistemas de ecuaciones determinados. Bien, me imagino que ustedes han visto ya la clase, yo tengo que correr esto que está molestando acá. Bueno, sistemas de ecuaciones determinados. Vamos a poner un ejemplo, vamos a explicar en líneas generales qué es un sistema de ecuaciones lineales determinado, qué significa resolverlo y cómo es el procedimiento para resolverlo. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Bueno, acá está el lápiz. Bien. Bueno, entonces vamos a poner, a ver, 2x1 más 4x2 menos x3 es igual a menos 4, 3x1 menos x2 más x3 es igual a menos 8. Y, a ver, a menos 8, sí, y menos x1 más 2x2 menos 3x3 es igual a menos 1. Bueno, miren, ¿cómo reconozco un sistema de ecuaciones lineales? En principio, este es un sistema que se escriben entre llaves, ¿bien? Y tiene 3 ecuaciones. Recuerden que el lunes anterior nosotros definimos las ecuaciones como igualdades. Aquí están los signos igual. ¿Bien? Tengo 3 ecuaciones porque tengo 3 igualdades. Y son igualdades que tienen incógnitas, y las incógnitas se representan con letras. Pueden ser X, Y, Z, U, no sé, o pueden ser X1, X2, X3, X4. En este caso tenemos 3 ecuaciones, una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones que tienen 3 variables o incógnitas. ¿Bien? Las variables son X1, X2 y X3. A este se le llama término independiente. ¿Bien? ¿Y por qué se llaman lineales? Lineales es un sinónimo de ecuaciones de primer grado, porque todas las variables, x1, x2 y x3, todas tienen como exponente un número 1. ¿Bien? El número 1 le otorga el carácter de ecuación lineal. Si hubiera, por ejemplo, yo lo voy a escribir y lo voy a borrar inmediatamente, pero si ustedes estuvieran, por ejemplo, 2x1 y hubiera un cuadrado ahí, 2x1 al cuadrado, ya no es esa ecuación. Esta ecuación ya no es una ecuación lineal, es una ecuación cuadrática, o de segundo grado, ¿no? Porque tiene un 2 ahí. Entonces, no vamos a ver eso, nosotros solamente vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, en este sistema, vamos a poner acá, x1, x2 y x3 son las variables o incógnitas. Pueden tener ustedes con más variables, o sea, sistemas con más variables, con x4, x5, o con más ecuaciones. Variables o incógnitas. Bien, ¿qué tienen que hacer ustedes con esto, ¿no? ¿Qué se supone que tienen que hacer? Tienen que resolver el sistema, o sea, hallar la solución. Y hallar la solución significa hallar valores para todas las variables que verifiquen todas las ecuaciones. No quedó bien. Verifiquen todas las ecuaciones. Esto último yo lo voy a subrayar porque a veces se comete el error de verificar solamente algunas y todas tienen que ser verificadas. ¿Bien? En particular,
Vamos a poner una línea acá. Y vamos a poner la solución de este sistema. A ver si no estoy equivocado. La solución de este sistema, y se escribe de esta forma, es menos 3, a ver si no estoy equivocado, menos 3, 1 y 2. Después, la idea de esta grabación, digamos, es explicarle a ustedes cómo se llega a esta solución. Pero ¿por qué es esto una solución? Bueno, primero, las soluciones siempre se escriben como grupos de números, ¿sí? Entre paréntesis. Estos grupos de números se llaman uplas. ¿Bien? Cuando son 3 números se llaman 3 suplas. Si fueran 4, por ejemplo, si uno tuviera aquí 4 variables, x1, x2, x3, x4, la solución sería una 4 upla y tendría 4 números. ¿Bien? Y el orden es, el primer número es el valor de x1, el segundo número es el valor de x2. ¿Sí? Esto lo vamos a poner con otro color acá. Este corresponde a x1, este corresponde a x2, y este corresponde a x3. ¿Bien? ¿Y por qué esta 3 supla es una solución? Es una solución porque si uno reemplaza el menos 3 en x1 en todas las ecuaciones, el 1 en x2 en todas las ecuaciones, y el 2 en x3 en todas las ecuaciones, se supone que tendrían que dar las igualdades. Lo vamos a hacer igual, para ver si están bien hechas, ¿no? Entonces, ¿cómo se verifica una solución? Verificar solución. ¿Qué, mi amor? ¿Triple M? Entonces, si tomamos la primera ecuación, en la ecuación 1... Ahora me he dicho. Dale. Disculpen, el micro, por favor. Sí, el micrófono, por favor, ¿sí? En la ecuación 1 entonces tenemos, ¿cómo la verifico? Tengo que hacer, fíjense que aquí tengo 2 por x1 más 4 por x2 menos x3 con estos valores, ¿sí? Con estos 3 valores que tengo acá. Entonces va a quedar 2 por x1, que es menos 3, más 4 por x2, que es 1, menos x3, que es 2, y ustedes tienen que resolver esto, ¿sí? 2 por menos 3 es menos 6, 4 por 1 es 4, y bueno, esto sería menos 2. Y si hacen menos 6 más 4, que da menos 2, y menos 2, esto va a dar menos 4. ¿Bien? Y aquí tienen la primera ecuación verificada. A veces se comete el error, cuando uno llega a la solución de un sistema, de verificar solamente la primera ecuación, porque uno entiende, dicen, bueno, seguramente si ya dio en la primera ya está. Y esto no es así. Hay que verificar todas las ecuaciones, así que vamos a verificar las otras. A veces verifica una ecuación, 2 ecuaciones y la tercera no. Ecuación 2. Profe, antes que siga, Sí. una compañera en el chat publicó de dónde salieron esos números de la solución. Estos números, en realidad, los saqué yo antes y los puse aquí solamente para explicar qué significa una solución. Ahora, si está bien esta solución, les voy a explicar cómo se llega a la solución. ¿Sí? Todavía no estamos explicando el método, simplemente estamos explicando lo que significa una solución de un sistema y cómo se verifica. ¿Bien? Entonces, en la ecuación 2 es esta, ¿sí? Y si verificamos esa solución, nos va a quedar 3 por x1, o sea, 3 por menos 3, menos x2, ¿ya? Menos 1, más x3, o sea, más 2, ¿bien? Y esto nos va a quedar menos 9, menos 1, más 2, esto da menos 9 menos 1 es menos 10, y 2 menos 8, ¿bien? Y es justo lo que da aquí, o sea que la segunda ecuación también verifica la solución. Y si hacemos la ecuación número 3, ecuación 3, entonces vamos a tener, dice, menos x1 sería menos 3. ¿No? Recuerden que x1 vale menos 3. Más 2x2, más 2 por 1, menos 3 por x3, o sea, menos 3 por 2, y resolvemos eso. Menos 3 es 3 positivo,
2 por 1 es 2, y 3 por 2 es 6, entonces aquí nos queda menos 1. Y es justo lo que da. Bien, entonces, esta también verifica. Así se verifican las soluciones. Repito, ¿sí? Esta solución, yo la puse aquí, es la solución de este sistema. Puedo estar seguro porque verificó esa solución, verificó todas las ecuaciones. Ahora les voy a explicar cómo llegar a la solución. ¿Sí? Yo arranqué, digamos, suponiendo que la conocíamos. ¿Bien? Pero, ¿por qué explico esto? Porque a veces se invierte muchísimo tiempo en encontrar las soluciones y después no se verifican. Eso suele pasar. Y si ustedes no verifican la solución, no es algo obligatorio, pero si no la verifican y está mal, entonces el ejercicio no tiene ningún valor. ¿Bien? Por eso hay que acostumbrarse a verificarlas y de esta forma se hace. Ahora vamos a ver cuál es el procedimiento, cómo se encuentran las soluciones. Entonces para eso vamos a tener que recordar algo que ustedes ya vieron en teoría, lo voy a poner acá, que se llaman las operaciones, poner aquí, operaciones permitidas en los sistemas de ecuaciones. En los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Bien? Bueno. Entonces, para resolver un sistema de ecuaciones lineales, yo lo voy a volver a escribir al sistema, a ver si lo puedo sacar de acá para no tipearlo nuevamente. Creo que puedo sacarlo de aquí. Bien, ahí está el sistema. Vamos a usar lo que se llama la matriz ampliada. Voy a poner aquí. Hay que armar algo que se llama la matriz ampliada. ¿Bien? ¿Qué es una matriz ampliada? Bueno, es un esquema matemático, ¿sí?, que lo que hace es ordenar solamente los coeficientes de la ecuación y el término independiente. O sea, todo lo que es número, pero en la matriz no se van a escribir las variables, solamente los números. En el orden en que están, tienen que estar ordenados de esta manera, o sea, x1, x2, x3, término independiente, x1, todas las ecuaciones de esta forma, ¿sí? O sea, tienen que estar encolumnados todos los x1, todos los x2, todos los x3 y los términos independientes. Entonces, vamos a pasar a este esquema que les digo que se llama matriz ampliada, solamente los coeficientes o los números. Entonces vamos a tener 2, 4, ¿qué tengo que poner de número aquí, por ejemplo? Que no aparece ningún número. ¿Qué número correspondería ahí? Menos 1. Menos 1. Menos 1, bien. Voy a hacer acá una línea, bien. Y acá va el término independiente, menos 4. En el segundo caso tengo 3, menos 1, 1, menos 8. ¿Pueden bajar el...? Andrea, ¿vos podés, por favor? ¿Vos tenés atributos? ¿Estás ahí, Andrea? Listo, Patricio, no sabía que estaba como coanfitrión, listo. Sí, sí, sí. Bueno, me ocupo. Víctor Pablo Bueno. Rogelio. Por último tenemos menos 1, 2, menos 3 y menos 1. ¿Bien? Ahora, un poquito de notación. Miren, cuando ustedes pasan de... Sí. No entiendo. Me quedé del otro lado, digamos, ahí, donde está usted. No sé si me estás hablando o no. Acércate un poco más al micrófono si me estás hablando, por favor, no te escucha nada. Que me perdí. No sé por qué ¿Dónde te hice esos perdiste? corchetes. Ah, bien. Vamos a ver cómo es el sistema para resolver, cómo es el método para resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Lo que vamos a tratar de llegar es a la solución, la que presentamos antes como solución y que ahora vamos a explicar cómo se logra esa solución y cómo se llega.
Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero que vamos a hacer es tener el sistema, este es el sistema que queremos resolver, y vamos a hacer un esquema que se llama matriz ampliada, ¿bien? Que se arma con unos corchetes, ¿sí? Y este esquemita adentro solamente tiene los coeficientes, o sea, solamente los números, ¿bien? Y los términos independientes, ordenados de esta manera, de las tres ecuaciones. ¿Está bien? ¿Entendés hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Ujú. Ahora, miren, lo que aquí se llama, repito, esto es importante, ¿eh? Para que ustedes puedan pasar del sistema de ecuaciones a la matriz, ¿sí? Es obligación de que esté ordenado, que estén todas las variables x1 encolumnadas, todas las variables x2, todas las variables x3 y todos los términos independientes. Si no, esto no va a salir. ¿Bien? Otra cosa que deben saber es que lo que aquí se llama ecuación, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, en la matriz se llama fila. Fila 1, fila 2 y fila 3. ¿Bien? Entonces, eso lo podemos poner acá con otro color para que no se lo olviden. Aquí se llama lo que aquí era una ecuación en el sistema, en la matriz se pasa a llamar fila, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos una matriz. Esta matriz tiene tres filas. ¿Bien? Y sobre esta matriz hay operaciones que se pueden realizar. Yo las voy a detallar aquí. Operaciones permitidas. Las voy a escribir coloquialmente y después, uy, qué feo que quedó eso, coloquialmente y después simbólicamente, ¿sí? Operaciones permitidas. O sea, operaciones matemáticas que uno puede efectuar en una matriz. La primera es, está permitido intercambiar dos filas. Eso se puede hacer. O sea, uno tiene una matriz y puede cambiar filas de lugar. Por ejemplo, yo puedo tomar la fila 1, intercambiarla con la fila 2 y cambiarlas de lugar, pero tienen que ser filas completas, ¿sí? No puedo, por ejemplo, tomar este número, el número 2, y cambiarlo por el número 3, cambiarlos de lugar, solamente a los primeros elementos de una fila. No, si voy a, eso, lo que está permitido hacer es a la fila completa. Yo puedo hacer eso. Ahora vamos a ver por qué querríamos hacerlo. Esta operación de intercambiar dos filas se simboliza de esta manera. Yo voy a hacer una rayita acá. ¿Cómo se simboliza? Así. FI, intercambiar, estos son dos flechitas, ¿sí? FJ. Esto quiere decir que puedo tomar dos filas y las puedo cambiar de lugar. Eso está permitido hacer. La segunda operación que está permitida en las matrices es multiplicar toda una fila por un número distinto de 0. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que está permitido en las matrices tomar una fila y multiplicar toda la fila por un número. Yo no puedo, por ejemplo, a este número multiplicarlo por 3, por ejemplo, y al resto no. No. Lo que sí puedo hacer es multiplicar toda la fila por 3, o toda la fila por 2, o toda la fila por 1, bueno, por 1 no tendría mucho sentido, ¿sí? Ya vamos a ver por qué razón haríamos eso, ¿sí? ¿Cómo se simboliza esta operación? Se simboliza como K por F sub I. Cuando yo utilizo este símbolo, estoy diciendo que voy a multiplicar una fila, que puede ser la fila 1, la 2 o la 3, por un número. ¿Bien? Y la tercera operación, son 3, la tercera operación permitida es sumar a una fila
el múltiplo de otra. De otra fila. ¿Qué quiere decir esta operación? Quiere decir que yo puedo tomar a una fila cualquiera de la matriz, le puedo sumar otra fila multiplicada por un número, ¿sí? Eso significa sumar a una fila el múltiplo de otra, y esto se simboliza de esta manera. F sub I más K por F J. ¿Bien? Esas son las tres operaciones. ¿Y para qué vamos a usar nosotros estas tres operaciones? Ahora ya lo van a ver, que en realidad aplicando reiteradas veces y en un determinado orden estas tres operaciones, uno puede resolver el sistema desde la matriz. ¿Bien? Y llegar a la solución, que es esta que nosotros tenemos acá. ¿Bien? Aquí tenemos que llegar. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a explicar ahora. Entonces, voy a copiar, necesito ir a otra página. Ahí. La última operación permitida, ¿cómo quedaría, profe? Es F sub I más K. Ah, sí, no quedó, ahí lo aclaro un poquito mejor, no quedó muy claro eso. Esperá, dame un segundo que copio esto, ya lo vuelvo a poner. Ya lo pongo. Es así. ¿Dónde está la goma? Acá. Es F sub I más K por F sub J. Así, es una J eso, ¿sí? Eso significa que a una fila le podemos sumar el múltiplo de otra fila. ¿Bien? Entonces, presten atención porque este procedimiento, para que funcione, hay que hacerlo en orden. ¿Sí? Este procedimiento, para que funcione, hay que hacerlo en orden. Entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Aquí, estos tres números que yo pongo aquí, ¿ven? Que yo estoy señalando, ¿bien? Estos que están en diagonal, se llaman diagonal principal. ¿Bien? El objetivo es que aquí adentro, sobre la diagonal principal, o sea, en este lugar y en este lugar, tiene que haber números 1. Números 1. ¿Sí? Y por debajo de la diagonal principal, o sea, estos tres que están acá abajo, se tienen que transformar en ceros. O sea, yo voy a señalar acá, pero que se pueda. Bien. Estos tres que están aquí en la diagonal principal, bien. Estos, vamos a poner aquí, deben ubicarse unos, ¿sí? Números unos. ¿Bien? Y por debajo de la diagonal principal, o sea, estos números en estas posiciones, en estas posiciones, todo lo que está por debajo de la diagonal principal, aquí deben ubicarse ceros. Bien, ceros. ¿Cómo se hace esto? Entonces, miren, usando solamente las operaciones permitidas, que son estas tres, yo no puedo hacer nada que esté afuera de estas tres posibilidades, ¿sí? Nada que esté por aquí afuera. Tengo que lograr esto que yo les acabo de contar. Lograr que queden unos ubicados acá y ceros abajo. Entonces hay un orden para hacer esto, que es lo más recomendable es seguirlo. El orden recomendado es empezar aquí poniendo un número 1, ¿bien? En esta posición. Luego, todo lo que está debajo de este 1, transformarlo en 0. ¿Bien? Luego, va a ir a la segunda posición, acá, y transformar esto en 1. Luego, lo que está por debajo de ese 1, transformarlo en 0. Luego, ir aquí y transformar esto, escribir aquí, ubicar un número 1, y con eso tendríamos resuelto esta parte. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar
Vamos a empezar con las primeras operaciones. Miren, ¿cómo podemos poner aquí un 1? Vieron que aquí hay un 2. ¿Y cómo hago para poner un 1? Entonces me fijo en las operaciones que tengo permitidas hacer, ¿sí? Y, por ejemplo, miren, acá dice intercambiar dos filas, ¿sí? Intercambiar dos filas. Entonces yo me podría fijar aquí, y si tuviera en alguno de estos números que tengo en la misma columna, tuviera un 1, por ejemplo, un 1, acá tengo un -1, no tengo un 1, entonces yo podría intercambiar filas, intercambiar filas de tal manera de poner ahí un 1. No tengo esa posibilidad ahora. ¿Bien? ¿Qué otra opción tengo? Puedo multiplicar toda una fila por un número distinto de 0. Entonces, eso está permitido hacer. Entonces yo vengo acá y digo, bueno, si multiplico toda la fila por un medio, ¿sí? Entonces voy a lograr que aquí se ubique un número 1. Entonces, esa es la operación que voy a hacer. Y se escribe así. Un medio, fila 1. Ahí estoy diciendo, fíjense que esta forma en que lo escribí, ¿sí? Esta forma en que lo escribí es esta forma de acá, ¿sí? Es en la forma en que se simboliza la operación de multiplicar toda una fila por un número distinto de 0. Entonces, voy a multiplicar un medio por la fila 1. ¿Por qué hago esto? Repito, para que me quede en el primer lugar un número 1. ¿Bien? Entonces, aquí hay que empezar a multiplicar. Tengo que hacer un medio por 2. Un medio por 2 es 1, ¿sí? ¿Cuánto es un medio por 4? Tengo que multiplicar toda la fila. 2. 2. Entonces, Profe, ¿por qué eligió un medio? elegí un medio para que me quede aquí un 1. ¿Está bien? Bien. Si yo multiplico este 1, digo, tenía un 2. Entonces digo, bueno, ¿por qué número tengo que multiplicar el 2 para que me quede un 1? Porque tiene que quedar un 1 en ese lugar, porque en estos tres lugares tienen que haber unos. ¿Bien? Entonces, por eso multipliqué por un medio. Si hubiera tenido, por ejemplo, aquí un 3, ¿está bien? Entonces, ¿por qué número tendría que haber multiplicado? Si hubiera tenido un 3. Por un tercio. Por un Por un tercio. tercio, ¿está bien? Y la operación hubiera sido un tercio fila 1. ¿bien? Pero acuérdense, escuchen, acuérdense que cuando uno multiplica toda la fila, ¿sí? Toda la fila 1, o sea, tengo que hacer un medio por 2, un medio por 4, que da 2. ¿Cuánto es un medio por menos 1? Menos un medio. Menos un Menos medio. un medio. Menos un medio, hago la línea esta. ¿Cuánto es menos 4? Un medio por menos 4. Menos 2. Menos 2. ¿bien? Entonces, ahí hice la operación sobre la fila 1. Fíjense que aquí está indicando que yo solamente hice una operación sobre la fila 1, quiere decir que la fila 2 y la fila 3 no las cambié, por eso van a quedar como están. Las voy a pasar tal como estaban. O sea, 3, menos 1, 1, menos 8, y menos 1, 2, menos 3, menos 1. ¿Bien? Profe, ¿está permitido multiplicar por un número negativo? Sí, también. Gracias. Aquí en la operación, fíjate que dice que está permitido multiplicar por un número distinto de 0. Distinto de 0. ¿Por qué no puedo multiplicar por 0? Porque si multiplican toda una fila por 0, entonces pierden la fila, quedan todos los números en 0. Y yo necesito tener unos acá, ¿entienden? Esa es la razón. Y puede ser número positivo o negativo, ya lo vamos a ver. Bien, entonces, hay que seguir, como les decía, hay que seguir un orden. El primer paso es poner un 1 acá. Luego hay que transformar estos dos, hay que ubicar en 0. ¿Bien? Hay que poner un 0 acá y un 0 acá. ¿Y cómo se hace? ¿Con qué operación? Siempre para ubicar los ceros hay que usar una operación del tipo 3. ¿Sí? O sea, a una fila sumarle el múltiplo de otra fila. Y se hace así. Tenemos que se entienda esto. Aquí voy a hacer esto, miren. Para transformar este 3 en 0, ¿sí? Lo que voy a hacer es, a la fila 2, le voy a sumar menos 3 por la fila 1. ¿Qué estoy pensando yo cuando me planteo esa operación? La voy a mirar desde acá, ¿sí? O sea, desde aquí hacia acá. Tomo la fila 1, tomo este 1, ¿sí? Lo multiplico por menos 3, 1 por menos 3 es menos 3,
y se lo sumo a la fila 2. Cuando lo sumo a la fila 2, me queda menos 3 más 3 y ahí me da el 0. ¿Bien? Por supuesto que yo diseño esta operación y la pienso pensando que aquí hay un 3 y aquí hay un 1, ¿sí? Pero cuando haga la operación, la tengo que hacer sobre toda la fila, completa. Porque la operación se puede hacer solamente si se hace a toda la fila. ¿Y cómo hago que este 1, este menos 1 se transforme en 0? Entonces voy a hacer esto. Voy a poner a la fila 3, le voy a sumar 1 por la fila 1. Que si nosotros lo miramos desde acá, fíjense, dice aquí, a la fila 1 la multiplicamos por 1. 1 por 1 es 1, y se lo sumamos a la fila 3. Cuando sumo este 1 a este menos 1, ahí me queda el 0. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No entendí. ¿Cómo? No entendí. ¿Desde dónde decimos? Profe, Cuando pone F2 más menos 3 y todo eso. ¿No entendés qué significa esto? Sí, eso sí, que es la fila 2, pero todo el procedimiento que hace para, o sea, eso de que por menos F1 y todo eso. Bueno, ahora lo voy a resolver, a ver si se aclara un poco más la comprensión resolviendo, porque todo lo que hice ahora fue plantear las operaciones que voy a resolver, pero no las resolví. Ahora las voy a resolver, ¿sí? Entonces, miren. Voy a poner acá. Fíjense, acostúmbrense a hacer esto también. En este paso, ¿cuáles son las filas que van a modificarse en este paso? La 2 y la 3. La 2 y la 3. La 2 y la 3, ¿sí? Porque es en la fila 2 y en la fila 3 donde yo tengo los números que tengo que transformar en ceros, ¿bien? Entonces la fila 1 no la voy a cambiar, por lo tanto voy a escribir la fila 1 tal como está. Entonces vamos a poner 1, 2, menos 1 medio, línea punteada, menos 2. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer las operaciones. Yo voy a hacer una línea acá. Siempre, en todo cuaderno de matemática hay que tener un espacio para los cálculos auxiliares, ¿sí? Porque aquí hay que hacer muchas cuentas, y la verdad que la calculadora no ayuda mucho acá. Bien. Entonces, mira, vamos haciendo las cuentas. Yo tengo que hacer, vamos a empezar con esta operación. Dice que fila 1 la multiplico por menos 3 y se la sumo a la fila 2. Entonces empezamos por acá. Recuerden, aprendas esto, ¿sí? Fila 1 por menos 3 y sumo la fila 2. ¿Cuánto es 1 por menos 3? Menos 3, ¿sí? Menos y si 3. lo sumo acá, menos 3 más 3, 0. 0. Ahí tengo. Entonces ahí logré el 0, ¿sí? Pero tengo que hacerlo con toda la fila. Fila 1 por menos 3 más fila 2. Entonces sigo. ¿Cuánto es 2 por menos 3? 2 por menos 3 es menos 6. Menos 6 menos 1. Menos 7. Menos 7. ¿Sí? Sigo. Vuelvo acá. Fila 1 por menos 3 más fila 2. ¿Cuánto es menos 1 medio por menos 3? Menos 1 medio por menos 3. 3 medios. 3 medios. 3 medios más 1. 5 medios. 5 medios. Sigo. ¿Cuánto es menos 2 por menos 3? 6. 6. 6, ¿está bien? 6. ¿Y 6 menos 8? Menos 2. Menos 2. ¿Bien? Entonces, aquí lo que hice fue, apliqué esta operación. ¿Bien? Esta operación fue diseñada para que me quede un 0 acá, porque recuerden que el orden es, primero ubico un 1 en este lugar, ya lo ubiqué, y luego, usando ese 1, todo lo que está por debajo en 0. Entonces, con esta operación logré tener un 0 acá. Por supuesto que se desarman todos los otros números, pero así es el procedimiento. ¿Bien? Ahora, entonces, ¿quién me había preguntado por esta operación? El que no se entendía muy bien. ¿Cómo era la pregunta?
¿Cómo es tu nombre? Porque no veo yo de acá. Valentina. Bueno, Valentina, la idea es que cuando vos querés ubicar ceros, ¿sí? Ceros, después de los unos vienen los ceros abajo, ¿bien? Entonces tenés que al 1, pero no podés poner el número, sino toda la fila, al 1 lo tenés que multiplicar por el opuesto de este número. Si aquí hay un 3, vos lo multiplicás por menos 3, ¿entendés? Y se lo sumás a la fila donde querés ubicar el 0. Vos fíjate que acá, cuando trabajamos cuando queremos ubicar un 0 acá, ¿qué hago? A este 1, o sea, a toda la fila, lo multiplico por el opuesto de este menos 1. El opuesto del menos 1 es 1. Y ahí se lo sumo. Vamos a hacer esa operación, a ver si se entiende. Ahora vamos a trabajar con la tercera fila. ¿Bien? Entonces, la operación es fila 1 por 1, aunque parezca medio redundante, lo ponemos igual. Fila 1 por 1 más fila 3. Entonces, tengo que multiplicar esto por 1 y lo sumo acá. 1 por 1 es 1. Menos 1, 0. ¿Bien? Ahí está el 0. 2 por 1 es 2. ¿Bien? Y 2, 4. Menos 1/2 por 1 es menos 1/2. ¿Cuánto es menos 1/2 menos 3? Menos Profe, ahí 1/2. donde resolvió 4 no va 0. ¿Cómo, perdón? Fila 1, ahí en donde puso 4, ¿no va 0? A Abajo ver. del menos 7. ¿Acá? Probemos. Tengo que hacer fila 1 multiplicado por 1 y le sumo a fila 3. 2 por 1 es 2. ¿Sí? Está bien, ¿Más profe, 2? está bien. Está bien, ¿no? Si ven que me equivoco, me dicen, porque yo suelo equivocarme en las cuentas. Bueno, les preguntaba, ¿cuánto es menos 1 menos 1/2? Porque habíamos dicho esta, que era menos 1/2, menos 1/2 por 1 es menos 1/2 menos 3, o sea, menos 1/2 menos 3. ¿Cuánto da eso? ¿Menos 1/2 menos 3? Menos 7/2. Menos 7/2, o sea que aquí va menos 7/2, ¿sí? Y por último, tengo fila 1 por 1 y le sumo la fila 3, menos 2 por 1 es menos 2, y ese menos 2 se lo sumo al menos 1. ¿Cuánto es menos 2 menos 1? Menos 3. Menos 3. Bien. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Yo, profe. Repasemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque uno se marea con todo esto. Lo que estamos haciendo es, bueno, repasemos. Tenemos que resolver un sistema de ecuaciones. Resolver un sistema de ecuaciones es encontrar la solución. Bien, una solución que verifique todas las ecuaciones. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos es, primero, en lugar de trabajar con el sistema, vamos a trabajar con la matriz. La matriz ampliada, que es un arreglo rectangular entre corchetes, o también puede ser entre paréntesis grandes, así, donde van ubicados solamente los números, ¿bien? Los números que son los coeficientes de la ecuación. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con esa matriz? Tenemos que transformar todo lo que está en la diagonal principal en 1 y todo lo que está por debajo de la diagonal principal en 0. ¿Sí? Y para eso, nosotros podemos usar cualquiera de estas tres operaciones. A medida que uno hace muchos ejercicios de esto, después ya resulta mucho más fácil. ¿Sí? Y el orden, y este orden hay que seguirlo, es: empiezo con un 1 acá, que lo tengo, y después de ese 1 pongo en 0 lo que va abajo, que ya lo tengo, luego sigo con un 1 en este lugar, que ahora sería este el lugar, ¿bien? Y debajo de ese 1, cuando lo tenga, pongo este en 0, ¿bien? Entonces, lo que sigue por el procedimiento es poner aquí un 1. ¿Qué tengo que hacer o qué operación tengo que aplicar para que este menos 7 se transforme en un 1? ¿Por qué número podría multiplicar toda la fila, por ejemplo? Por un séptimo. Menos Por menos un un séptimo, ¿sí? Menos un séptimo
por fila 2. ¿Estamos? Porque está ubicado en la fila 2. Y yo no lo puedo hacer por un número solo, tengo que hacer toda la fila. Y tiene que ser menos un séptimo porque menos por menos me va a dar positivo. ¿Bien? Entonces, ahora, en esta operación, la única fila que vamos a modificar es la fila 2. Por lo tanto, la fila 1 y la fila 3 quedan iguales. Yo voy a escribir la fila 1 y la fila 3 y después voy a hacer la operación. Entonces nos va a quedar 1, 2, menos 1 medio, menos 2, 0, 4, menos 7, no quedó bien eso, menos 7 medios, menos 3. ¿Bien? Y Profe. ahora vamos a multiplicar toda la fila 2 por menos un séptimo. ¿Cuánto es 0 por menos un séptimo? 0. 0. Bueno, ven que el 0 no lo perdí, o sea, sigue ahí, pero porque estoy siguiendo un orden determinado, ¿está bien? ¿Cuánto es menos un séptimo por menos 7? Eso me da 1. ¿Bien? ¿Cuánto es menos un séptimo por 5 medios? Menos un séptimo por 5 medios. ¿Cuánto da eso? ¿Saben cómo se multiplican las fracciones? Se multiplican derechos, ¿sí? Así. Menos 5 sobre 14avos. Menos 5 14avos. Entonces acá va menos 5 14avos. ¿Cuánto es menos un séptimo por menos 2? ¿Cuánto es? 2 séptimos. 2 séptimos positivos. ¿Bien? 2 séptimos positivos. Ahora fíjense que, ¿cómo van los pasos? ¿No? Primero un 1 acá, ya lo tengo. Luego los ceros acá, ya los tengo. Ahora un 1 aquí, ya lo tengo. ¿Cuál es la operación que viene? Poner un 0 acá. ¿Bien? Un 0 aquí abajo. Quiere decir que aquí tengo que poner un 0. Pero para poner un 0 tengo que trabajar con este 1. ¿Está bien? Con este 1. ¿Y cuál es la operación? La operación va a ser a la fila 3, porque el número en el que estoy interesado en poner un 0 está en la fila 3, le voy a sumar la fila 2 multiplicada por ¿qué número? ¿Qué número tiene que ir acá? Menos 4. Menos 4. Menos 4 porque tiene que ser el opuesto del número que quiero transformar en 0. ¿Sí? Tiene que ser el opuesto. Entonces voy a pasar al otro pizarrón, voy a copiar esto. Esto lleva espacio, ¿sí? Vamos a ir a la otra paginita. Acá. Bien. Y vamos a hacer acá el espacio de los cálculos auxiliares, porque si necesitamos cálculos auxiliares. Bien. Entonces, les pregunto, en esta operación que voy a hacer ahora, ¿cuál es la fila que voy a modificar? La 3. La 3. La 3. Quiere decir que la 1 y la 2 quedan como están, entonces las voy a copiar otra vez, ¿sí? Tengo 1, 2, menos 1 medio, menos 2. 0, 1, menos 5 sobre 14, 2 séptimos. ¿Bien? Y aquí tenemos entonces, ahora viene la operación. Tengo que a la fila 2 la multiplico por menos 4 y se lo sumo a la fila 3. ¿Bien? ¿Cuánto es 0 por menos 4? 0. 0 más 0 me da 0. Fíjense que si sigo el orden, entonces lo que voy logrando no lo pierdo, porque estos ceros no se modifican, pero para eso yo tengo que seguir este orden. Sigo acá. ¿Cuánto es? Acuérdense, fila 2 por menos 4 y se lo sumo a la fila 3. ¿Cuánto es 1 por menos 4? Es menos 4.
más 4, 0. ¿Ven? Ahí ya tengo ese 0. Ahora tengo que hacer menos 5 sobre 14 por menos 4. Y se los tengo que sumar a menos 7 medios. O sea, lo voy a anotar eso acá. Tengo que hacer menos 5 sobre 14 multiplicado por menos 4. ¿Cuánto da eso? 10 séptimos. 10 séptimos positivo, ¿no? Sí. 10 séptimos. Y ese 10 séptimos, porque es este número por menos 4 me dio 10 séptimos, se lo tengo que sumar a menos 7 medios. O sea, tengo que hacer 10 séptimos menos 7 medios. ¿Cuánto da eso? Menos 29 catorceavos. Menos 29 catorceavos. Entonces, menos 29 catorceavos. Y ahora tengo que hacer, me queda el último, tengo que hacer 2 séptimos por menos 4. 2 séptimos por menos 4. Y lo tengo que sumar a menos 3. ¿Cuánto es 2 séptimos por menos 4? Menos 8 séptimos. Menos 8 séptimos. Y ahora tengo que hacer, ese menos 8 séptimos, tengo que hacer menos 8 séptimos menos 3. ¿Cuánto da eso? Menos 29 séptimos. Menos 29 séptimos. Entonces tengo menos 29 séptimos. Hay que acostumbrarse a trabajar con fracciones, ¿sí? Bueno, entonces miren, repasemos lo que hemos logrado. Un 1 acá primero, luego lo que está debajo de ese 1, 0. Luego un 1 aquí, lo que está debajo de ese 1 en 0. Hasta aquí vamos. ¿Cuál es el último paso que me queda? ¿Qué me falta lograr? El menos 29 14. Poner aquí, ¿qué número tiene que ir acá? El 1. El 1, porque acuérdense que en toda esta diagonal principal deben ubicarse los unos. Los ceros ya los tengo todos, ¿sí? Estos ya están hechos. Me falta un 1 en ese lugar, que ahora ahí tengo un menos 29 sobre 14. Entonces, ¿cuál es la operación que tengo que aplicar para transformar esto en 1? Tendría que multiplicar toda la fila, ¿sí? La fila 3, multiplicada por ¿qué número? En realidad es el inverso multiplicativo de este, ¿sí? ¿Cuál será? Menos 14 sobre 29. Menos 14 sobre 29. Es el inverso multiplicativo, o sea, el recíproco, digamos. Si ustedes multiplican menos 14 sobre 29 por menos 29, fíjense, yo hago esto. Hago menos 14 sobre 29 y lo multiplico por menos 29 sobre 14, ¿está bien? Menos por menos es más. Y aquí se simplifica este con este, entonces me da 1. ¿Bien? Esa es la idea, o sea, esto tiene que dar 1 ahí. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer eso, que es la última operación que nos queda. Ahora, en esta operación, que es la última que vamos a hacer, ¿cuál es la fila que estamos modificando? La 3. La fila 3. O sea que la fila 1 y la fila 2 van a quedar como están. Entonces las voy a pasar primero a esas, ¿sí? Para no olvidarme. 1, 2, menos 1 medio, menos 2, 0, 1, menos 5 sobre 14, 2 séptimos, y 0. Bien, acá empezamos entonces. O sea, tengo que multiplicar la fila 3 por menos 14 sobre 29. Entonces, cuando hago menos 14 sobre 29 por 0, me da 0. Cuando hago menos 14 sobre 29 por 0, me da 0. Cuando hago menos 14 sobre 29 por menos 29 sobre 14, 1. ¿Bien? Y cuando hago menos, cuando hago menos 14 sobre 29 por
menos 29 sobre 7. O sea, esta es la operación que tengo que hacer. Menos 14 sobre 29 lo tengo que multiplicar por menos 29 séptimos. ¿Cuánto da eso? 2. ¿Eh? 2. 2. Da 2, ¿sí? ¿Ustedes simplifican ahí? Bueno. Hasta acá. Estamos en un 60% del ejercicio terminado. Hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden que todo esto que hicimos fue de la matriz que sale de nuestro sistema de ecuaciones. Le hicimos lo que dice el procedimiento, que es transformar en unos la diagonal principal y lo que está por debajo en 0, usando las operaciones permitidas. Uy, se me fue acá, ¿dónde está? Las operaciones permitidas, que son estas 3. ¿Y para qué hago todo eso? Bueno, porque una vez que logramos hacer eso, entonces vamos a volver al sistema de ecuaciones. Profe, Sí. ¿le puedo Decime. preguntar algo? ¿Sí? En la hoja 2 Sí. dice F3 más 1 por F1 y después cambia, eso se multiplica por F2 y por F2 y en el último por F3. ¿Por qué cambia eso? Pará, de vuelta. ¿Dónde? No sé si me entendió. Ahí, en esa página. ¿Dónde? Por ¿En qué ejemplo, parte? F2 a la derecha. Ah, acá. Dice F2 más menos 3 por 1, por F1. Por F1, sí. Y abajo ya cambia, es por F2. Ah, bien. Sí, es buena la pregunta. Porque los pasos son así. Cuando empezás con un 1 acá, ¿sí? Un 1 en ese lugar. Y luego, usando este 1, esto es en 0. Este 1 está en la fila 1. Por eso aquí estamos usando la fila 1. ¿Estamos? Ahora, sí, sí. Luego ubico un 1 en este lugar. Aquí lo tengo, al 1 ya lo ubiqué. Y después tengo que poner este en 0. Pero este lo tengo que poner en 0 usando este 1. ¿Entendés? Y este 1 está en la fila 2. Por esa razón ahora utilicé la fila 2. ¿Me entendiste? Claro, a medida que vamos desarrollando la fila, va por la fila de arriba. Vas usando el 1 que le corresponde en la misma columna. Ese es el 1 que tenés que usar. ¿Estamos? Igual, Profe, uno no gracias. pretende que esto lo aprendan y lo completamente en el primer ejercicio, ¿sí? Esto hay que sentarse y tratar y preguntar, ¿viste? Esto hay que masticarlo bastante. Pero, bueno, vamos a ver entonces cómo termina el ejercicio. Profe, Sí. al iniciar el ejercicio, ¿se podría, en vez de haber comenzado con un medio? Sí. ¿Te escucho? ¿Se podría haber cambiado la fila 3 por la fila 1? Sí. ¿Y luego? Y trabajarlo con el opuesto, con el signo opuesto para que ya quede 1 en la primera fila. En realidad, mira, podrías haber hecho esto, como vos decís, acá hubieras, ahora sigo con el ejercicio, ¿no? Pero podrías haber hecho tu primera operación, podría haber sido cambio fila 1 por fila 3, entonces esta fila te iba a quedar acá, ¿estamos? Claro. Y la fila 1 te iba a quedar en el tercer, acá en la fila 3. Esa era la primera operación. Pero si hacías esa operación, aquí, ¿qué número te iba a quedar en este lugar? ¿Cómo? Si vos hacías lo que me estás proponiendo, digo, de cambiar fila 1 por fila 3, como primera operación, ¿qué número te iba a quedar en este lugar? Menos 1. El Un menos 1. O sea, iba a quedar la fila 3, pero si lo multiplicaba por el opuesto ya me iba a quedar el 1, a eso Sí, me refería. bueno, sí, eso sí se puede hacer. Con esto que estás diciendo, ¿con quién estoy hablando? Con Nati. Bueno, Natalia. Sí, esto que está diciendo Natalia viene muy bien, está bien lo que vos decís, y con esto estamos diciendo de que no hay un solo camino para resolver estos ejercicios. ¿Bien? Claro, por eso me quedó esa duda, porque como empezó con un medio que pensé que iba a cambiar las filas. No, y también se puede, sí.
Sí, sí, es cierto. También podría haber sido así. Igual sale, ¿eh? Tiene que salir lo mismo. Claro, como para Bueno. ahorrar un paso, porque como lleva mucho cálculo, no sé, por ahí se piensa de diferente manera, no sé. Sí, 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 sí. Es que a medida que ustedes empiecen a hacer esto y hagan unos cuantos, van a ver que después se les van a ocurrir algunos atajos, pero no podemos hablar el primer día de los atajos. Entonces, miren, ¿cómo sigue esto? Cuando logramos la matriz ordenada como queríamos, con los unos en la diagonal principal y los ceros por debajo, entonces vamos a volver al sistema de ecuaciones. Recuerden que esto se puede transformar en una ecuación. Este corresponde a x1, este a x2, este a x3, y este es el independiente, lo mismo para todos. Entonces la primera ecuación ahora va a quedar así. x1, porque tengo aquí, esto sería una x1, ¿está bien? Luego vendría más 2x2 menos 1 medio x3 igual a menos 2. ¿Bien? Esa sería la primera ecuación. ¿Cómo sería la segunda ecuación? Si yo quiero pasar esto ahora a una ecuación, ¿cómo quedaría? ¿Con qué empiezo? Profe, antes que siga, ¿cómo hizo? ¿Viste estos números que están acá? Estos numeritos, Sí. que es la fila, la voy a transformar en ecuación. Estoy haciendo al revés de esto. Mira, voy a ir para atrás un poquito. ¿Viste cuando estábamos en la ecuación, en el sistema de ecuaciones, y lo transformamos en una matriz? Y las ecuaciones las transformamos en filas. Ahora vamos al revés. ¿Entendés? Estoy en una matriz y quiero volver a un sistema de ecuaciones, pero con la matriz arreglada como queríamos, de esta manera, ¿sí? Entonces, tomo esta fila y la transformo en ecuación. 1x1 más 2x2 menos 1 medio x3 igual a menos 2. ¿Bien? ¿Cómo sería la segunda? La segunda ecuación, empezaríamos con x2 x2, porque aquí x1 ya no hay, porque hay un 0, menos 5 sobre 14. x3 es igual a 2 séptimos. ¿Bien? ¿Cómo quedaría la tercera ecuación? x3 x3 igual a 2. a 2. ¿Bien? A 2. Bueno, pero fíjense, mis queridos alumnos, fíjense que aquí nos quedó la solución de x3. ¿Bien? O sea, ya sabemos cuánto vale x3. Que prolijito esto. x3 vale 2. Entonces ya tenemos una solución. ¿Cómo vamos a obtener las otras? Porque el ejercicio termina cuando sacamos cuánto vale x1, x2 y x3. Ya sabemos que x3 vale 2, porque gracias a que hicimos esta matriz, nos permitió volver a un sistema donde nos arroja una solución de las que necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este x3 en la ecuación hacia arriba, ¿sí? Vamos a ir reemplazando hacia arriba, quiere decir que vamos a escribir la ecuación 2, pero en lugar de x3 vamos a poner su valor. Fíjense, lo vamos a hacer así. Entonces voy a poner, reemplazamos. Acá. Reemplazamos en la segunda ecuación. La segunda ecuación es así. x2 menos 5 sobre 14 por x3, pero x3 vale 2. ¿Bien? Eso tiene que dar 2 séptimos. Y ahora fíjense que acá me queda una expresión donde lo único que me falta es, o sea, lo único que no conozco es x2, pero lo puedo despejar. Voy a tener x2 menos, ¿cuánto es? ¿Qué sería esto? 5 sobre 14 por 2. ¿Cuánto es 5 sobre 14 por 2? ¿Cuánto da? 5 séptimos. 5 séptimos. Bueno, 5 séptimos igual a 2 séptimos, ¿no? Y aquí puedo despejar x2, me va a quedar x2 va a ser 2 séptimos, y este 5 séptimos que está negativo lo voy a pasar para acá positivo. Más 5 séptimos,
Ahí se desarmó. ¿Qué le pasó a esto? Tenés un segundo. 5 séptimos. Bien. Entonces, x2 da 7. Bueno, ¿cuánto es 2 séptimos más 5 séptimos? 1. 1. Y ya tengo el resultado de x2. ¿Bien? Entonces, ya sé cuánto vale x3, me fui a la ecuación de arriba, reemplacé, y ahora sé también cuánto vale x2. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ir con el x2 que conozco y con el x3 que conozco, y me voy a la ecuación de arriba. ¿Sí? Siempre hacia arriba, y reemplazo el x2 y el x3, y voy a sacar cuánto vale x1. Entonces, voy a poner. Reemplazo. 1. Vamos a poner acá. Reemplazo en la primera ecuación, o la ecuación 1, en la primera ecuación. La primera ecuación es, entonces, ¿me pueden dictar la primera ecuación? ¿Cómo quedaría? ¿X1? Más 2, x2. Más 2, pero ¿cuánto vale x2? Más 2 por 1, Más 2 por 1, ¿está bien? menos 1 medio por 2. 1 medio por 2, ¿y esto igual a cuánto? Menos 2. A menos 2. Entonces ahora resuelvo acá, me va a quedar x1, 2 por 1 es 2, más 2, 1 medio por 2 es 1, menos 1, igual a menos 2. Entonces me queda, este 2 va a pasar restando y este 1 va a pasar sumando, ¿sí? Entonces va a quedar x1 va a ser igual a menos 2 más 1. O sea que x1 vale menos 3. ¿Bien? Entonces ya tenemos la solución de x1. Entonces luego ya tenemos x1, x2 y x3. ¿Sí? Y ahora vamos a poner la solución del sistema. Y recuerden, esto se escribe así, se escribe así. Se hace una 3 supla sería porque tengo 3 variables y tengo que poner primero x1 menos 3, segundo x2, ¿cuánto era x2? 1, ¿sí? Y por último x3 que vale 2. Y esta es la solución del sistema, que ahora en realidad, ¿qué es lo que corresponde hacer? Para saber si esto está bien, ¿qué es lo que habría que hacer entonces? Verificar. Verificar. Pero nosotros arrancamos la explicación. Verificar cómo se- Claro, nosotros arrancamos, recuerden que arrancamos la explicación conociendo la solución de antemano y explicando cómo se verifica una solución. ¿Sí? Los pasos reales del ejercicio es, entonces, repasemos los pasos finales, así ya terminamos de grabar. Me dan un sistema para resolver. Bien, esto quiere decir que tengo que averiguar cuánto vale x1, x2 y x3. Tengo que asegurarme de que esté ordenado, o sea, encolumnadas las variables, tiene que ser así, y los términos independientes. De aquí paso a la matriz, ¿sí? Y luego, una vez que tengo la matriz, tengo que acomodar en la diagonal principal unos y por debajo ceros, siguiendo el orden que yo les expliqué recién. Primero un 1 y abajo 0. Luego un 1 y abajo 0. Luego un 1, y bueno, si esto fuera más grande, seguiría esa metodología. Cuando termino, ¿sí? Cuando logro hacer eso, entonces vuelvo al sistema de ecuaciones. Y si estoy haciendo las cosas bien, entonces me va a aparecer la primera solución. ¿Bien? Después empiezo a reemplazar las soluciones que voy obteniendo hacia arriba en las ecuaciones anteriores y voy despejando las otras soluciones hasta que termino. ¿Bien? Y cuando termino, las escribo así, que así se presentan las soluciones, y las verifico. Y una vez que verifico las soluciones, recién puedo decir que el ejercicio está bien hecho. ¿Se entendió, más o menos?
profe. No escucho, perdón. ¿Qué, preguntaste algo? Sí, profe, se entendió. El terreno, Bueno, hay Sí, profe. hay que sentarse como todo y ponerse a hacer, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Yo ahora voy a parar la grabación para que no se haga muy largo esto. Ya se hizo muy largo. Dos,